Bueno, finalmente llegó marzo y salió demasiado lejos. Mi nueva novela. Hacía tiempo que no hacíamos estos vivos de Instagram de los domingos a la tarde, pero me pareció una buena oportunidad compartir esto con ustedes, este lanzamiento. La novela está en las librerías ya desde ayer. Espero que pronto esté disponible por donde anden ustedes, etc. El plan de este vivo, a diferencia de los que hemos hecho a menudo, en lugar de leer otros textos de otros autores, es leer un par de capitulitos de esta novela. Y si se puede, si da lugar, leerles, mejor dicho, responderles alguna pregunta vinculada con el contenido. Supongo, lo que no puedo hacer hoy es saludarlos a medida que se suman al vivo, porque en un alarde de producción hoy tengo el teléfono dado vuelta, es decir, está Gaby, mi mujer, viendo las eventuales preguntas que puedan hacer ustedes, pero yo no me veo a mí mismo, entonces no veo sus mensajes. Entonces estoy como un poco más perdido en esta ocasión que lo que suelen ser nuestros vivos, que son como más íntimos o más familiares. Y digo Gaby, mi mujer, porque la que falta hoy es Clarita, que se me redujo a la mitad el grupo de apoyo, porque Clarita, puesta a elegir entre ayudarlo a su papá con el vivo de Instagram de lanzamiento y irse unos días a la playa el fin de semana largo, se fue a la playa. Así que se fue la traidora. Bueno, esta es la novela. En lugar de leerles un primer capítulo, elegí 3 breves capítulos para leerles. Son muy breves los 3. Y la idea es leerles uno, dar lugar a alguna pregunta que a ustedes les pueda surgir, leerles otro, y así dedicarle un rato en este domingo, que acá en Buenos Aires, en Castelar, es un domingo medio lluvioso, una tarde medio lluviosa de domingo. Así que bueno, les voy a empezar a leer uno de estos pequeños capítulos de Demasiado Lejos. Antes de repasar la mesada con el trapo rejilla, Marisa se lo acerca a la nariz. Siempre lo mismo. A la noche lo dejan sucio, hecho un bollo, y a la mañana tiene un olor de 1000 demonios. Lo coloca bien desparramado sobre el acero de la pileta, saca la botella de lavandina, le echa un buen chorro, sacude el trapo para que se embeba bien y por último lo enjuaga y lo escurre. Vuelve a olerlo. Pasó de un aroma de pantano putrefacto a otro más o menos neutro y pasable. Después de dudar un segundo, termina por encender la luz eléctrica. El mes pasado vino una cuenta de Segua pavorosa, pero ya empezó el otoño, los días se están acortando y tampoco está ella para andar preparando el desayuno a oscuras. En una de las idas y vueltas entre la alacena, la heladera, las hornallas y la mesa, enciende también la radio. Suena una marcha militar. Levanta el aparato y lo aproxima a la luz. A veces pasa que toca sin querer la ruedita del dial y cambia de frecuencia. Pero no, la radio está sintonizada donde debe. ¿Habrá habido fragote militar? ¿Otra vez? Saca las tostadas del fuego, odia las tostadas cuando se pasan y quedan chamuscadas, y avanza por el pasillo,
Pasa de largo la habitación de las chicas y la del chico y entra en la suya. Despertate, viejo, que son casi las 7. Su marido da un respingo. Siempre es igual, como si la entrada en la vigilia debiese, siempre, ir de la mano de la urgencia o el peligro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, Carlos. Bueno, recapacita la mujer. En la radio están meta y meta con una marchita militar. ¿Cómo? Su marido se incorpora y se calza las pantuflas. Vuelven a la cocina. La radio sigue encendida con el volumen bajo. El hombre mueve la perilla para subirlo. Lo que escuchan los deja tiesos del asombro. Un locutor de voz engolada, solemne, está hablando de la Junta Militar, de la República, de sus Fuerzas Armadas. El hombre y la mujer se miran con ojos asombrados. Miran la radio, como para asegurarse de que no están compartiendo un sueño que tiene las mismas imágenes e idéntico argumento. De repente, ella se levanta y sale de la cocina. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Las Malvinas! La mujer sale corriendo por el pasillo otra vez hacia las habitaciones. ¡Carlitos! Grita mientras golpea una de las puertas. ¡Andrea! ¡Sandra! Cuando golpea en la de enfrente. ¡Las Malvinas! ¡Despiértense! ¡Tomamos las Malvinas! Bueno, por acá va la novela. La novela pasa por la guerra de las Malvinas. Hacía tiempo que tenía ganas de visitar este pasado argentino reciente. Me parece que es un pasado fuerte, doloroso, que nos sigue rondando, polémico como muchos de nuestros pasados, y tenía ganas de recorrerlo, de volver a él. Ahora, si ustedes ven la tapa, que la editorial muy gentilmente me dio en un librote de estos, de los que van en la librería, y acá tienen en el propio ejemplar. Esta es una novela que tiene en la tapa, es una novela de la Guerra de las Malvinas que tiene en la tapa un taller mecánico, con una bandera argentina colgada en la persiana metálica y un cartel de carburación y encendido medio despintado, típico del Gran Buenos Aires de esos años 80. Porque es una novela de las periferias de la Guerra de Malvinas, de nosotros en la Guerra de Malvinas. Cuando digo nosotros me refiero, por ejemplo, a los que vivíamos en Buenos Aires, sobre todo a los que vivíamos en Buenos Aires. Ustedes, si han leído libros míos, que muchos lo han hecho, saben que me gustan los personajes chiquitos, me gusta eso, la periferia de las cosas, no los grandes personajes. Y de ese modo imaginé esta historia. Por supuesto que tuve que tener muy en cuenta los grandes hechos y las figuras prominentes de la guerra. Pero los personajes son personajes pequeñitos. Acá, en este capítulo que les leí, una madre, su marido y sus 3 hijos. Carlos padre, Carlitos hijo, Sandra y Andrea son los hijos y Marisa es la madre. Después veremos por qué. No sé si contestamos alguna pregunta o me paso a la lectura del segundo. Vamos a hacer así, voy a leerles otro capítulo que introduce a otro conjunto de personajes. Total, un ratito tenemos, es domingo, llueve. Seguimos leyendo
demasiado lejos. Mientras espera que cambie el semáforo, a Magalí la asalta la duda. ¿Sigue derecho hacia la escuela o se desvía primero por el taller mecánico de su papá? Echa un vistazo a su reloj pulsera. El tiempo no le sobra, y si hace ese rodeo por el taller, lo más probable es que le pongan media falta. Pero por otro lado conoce a esos 3 cavernícolas y está segura de que no deben tener ni idea de lo que está pasando. Así que una vez que cruza la avenida, tuerce a la izquierda en lugar de ir hacia la derecha y aprieta el paso. En una de esas la escuela está patas arriba con las noticias y ella se termina librando de que le marquen el ausente. Desde mitad de cuadra ve cómo su hermano está levantando la cortina metálica. Le hace un gesto de saludo con la mano y le pega un grito, pero Gustavo no se da por enterado. ¡Qué pibe tonto! Por Dios. Sigue mirando la nada con la boca sin cerrar del todo, con esos dientes enormes que Dios le dio y que justifican el apodo de conejo con el que lo llama todo el mundo menos la familia. ¿Qué haces acá, nena?, le pregunta a su hermano cuando la ve en la puerta del taller. Magalí está a punto de responderle, pero se distrae porque ve aparecer a Antonio detrás de Gustavo y siente que la piel se le enciende en una mezcla de alegría y de vergüenza. Tiene cara de dormido, pobre Antonio. Con esto de que vive ahí en el taller, se despierta unos minutos antes de que lleguen los otros. ¿Qué pasa, Magalí?, pregunta a su papá, que emerge desde el cuartito del fondo donde funciona la cocinita, con el mate en una mano y la pava en la otra. Hizo bien en venir, concluye Magalí. De lo contrario, esos energúmenos seguirían con su rutina diaria, ajenos a todo lo que está pasando. Ustedes no se enteraron de nada, ¿no? Las caras de los 3 hombres, su padre, su hermano y su novio, aunque nadie debe enterarse de que Antonio es su novio por nada del mundo, hablan a las claras de que no se enteraron de nada. Justo en ese momento el semáforo está en rojo y los autos que están detenidos empiezan a tocar bocina rítmicamente, en plan festejo. Magalí, divertida, señala hacia los autos que tocan bocina. El conejo y su padre se miran sin entender. Antonio no. Antonio la mira a ella. Magalí abre los brazos, porque cosas así de grandes no se pueden decir sin abrir mucho los brazos. Recuperamos las Malvinas. Eso es lo que pasa. Las Malvinas. Segundo capítulo de los leídos. Bueno, acá tengo algunas preguntas. ¿Tuviste que investigar algunos archivos históricos? Estuve leyendo un montón. Tuve que leer un montón para escribir esta novela. Yo tenía 14 años durante la Guerra de Malvinas. Soy del 67. Y tenía un montón de recuerdos. Recuerdos personales, recuerdos de mi barrio, recuerdos de mis amigos, recuerdos de mi familia. Pero no es lo mismo la memoria que la historia. Entonces, si bien esta es una obra de ficción, es una novela, necesitaba, me parece, tener como el trasfondo de la historia realmente acontecida. Entonces, leí muchísimo, hay mucho material diplomático, material bélico, material biográfico de excombatientes, tanto del lado argentino como del lado británico, que escribieron sus memorias. Hay un montón de material audiovisual, de entrevistas a protagonistas de la época. Entonces sí, estuve leyendo muchísimo, les diría como durante unos 3 años en total, para juntar las cosas. ¿Cuándo sale en México? En junio. Este sale en junio en México. Ahora sale en Argentina, en Uruguay, en Chile y en Perú. En Colombia y en México sale en junio. Salvo que quieras comprarlo en ebook y ahí lo puedes tener. Pero si lo querés en papel, a los que nos gusta mucho el libro en papel, tenés que esperar a junio y seguramente voy a andar por allá presentándolo.
Son diferentes historias y por capítulo. Es una novela muy coral. ¿Viste lo que llaman una novela coral que tiene como muchos personajes? Yo hasta ahora te presenté en estos dos capítulos a dos familias. La de Carlos, Marisa, Carlitos, Andrea y Sandra. Y te presenté a la de Hugo, el mecánico, el conejo, su hijo, Antonio, su muy amigo y ayudante del taller, y Magalí, su hermana. Y también está Azucena, la mamá. Esas dos familias lo que van a tener en común es que tanto Carlitos como el conejo como Antonio fueron conscriptos en de la clase 62. Hicieron la colimba, hicieron el servicio militar en el año 81. Y van a ser convocados a regresar a filas y van a terminar yendo a las islas. Esos son de los muchos personajes que tiene la novela, que son como una veintena de personajes, calculo, no los conté, pero son unos cuantos. Esos son los que más directamente están vinculados con el conflicto bélico, porque sus hijos van a ir a Malvinas. No son los únicos personajes, hay otros. Y si me acompañás con este último capítulo que te leo, te asomás a otros personajes que también andan por ahí. Te adelanto para que no quedes tan perdida. Ascasubi, que es el protagonista de este capítulo, es mozo en la casa de gobierno, en ese momento. Ascasubi abre la puerta con cierto trabajo. Esos pomos redondos son una porquería porque están tan lustrados que se resbalan y cuesta hacerlos girar, y ni hablar si uno lleva en una mano una bandeja con 20 tazas, 20 platos, 3 cafeteras y 2 jarras de leche. Saluda con una inclinación de cabeza, pero nadie le presta atención. Los 15 pares de ojos están vueltos hacia el otro extremo del salón, donde la otra puerta, la principal, sigue cerrada. Ascasubi se aproxima con una bandeja repleta y la deposita con maestría sobre el extremo de la mesa. Descarga casi todo lo que lleva y empieza la ronda. Frente a cada funcionario repite idénticas preguntas. ¿Café, señor? ¿Solo o con leche? ¿Azúcar? Ascasubi sirve ceremoniosamente. Deja la taza en algún lugar libre frente a cada destinatario, teniendo buen cuidado de no volcar una sola gota sobre las carpetas y papeles sueltos que cada uno tiene desplegado frente a sí, y pasa al que sigue. Por el rabillo del ojo, ve que Juárez se asoma por la puerta de servicio con gesto interrogativo. Ascasubi forma las palabras 2 y 1 con los labios. Espera que Juárez haya entendido el mensaje de que necesita 2 jarras más de café y 1 de leche. El cocinero desaparece por el vano de la puerta. A Ascasubi le gusta trabajar con Juárez. Se entienden de maravillas. También, ¿cuántos años llevan trabajando juntos? Él, Ascasubi, entró en casa de gobierno durante el gobierno de Ilia, en el 64. Su padrino tenía un compañero de promoción que era secretario de no se acuerda quién y le hizo palanca. Y Juárez ya estaba ahí en la cocina. Ascasubi no sabe con precisión si desde el gobierno de Perón o desde el de Aramburu. Y no lo sabe con precisión porque Juárez, a lo largo de los años, ha cambiado más de una vez la versión sobre su año de ingreso, según desde dónde sople el viento del poder en cada momento. Está bien. A Ascasubi eso no le molesta. El trabajo es el trabajo y hay que cuidarlo. Vuelve al extremo de la larguísima mesa de reuniones cuando se escucha el sonido del picaporte de la puerta principal. Ascasubi endereza el cuerpo. Los 15 hombres que están sentados, algunos de civil, otros de uniforme militar, hacen lo mismo. El general, alto, ancho, sonriente, erguido, imponente en su uniforme de servicio, avanza algunos pasos y saluda con un estentorio «Buenos días». Todos le responden más o menos a coro. Ascasubi duda, no sabe si ponerse ya a servir el café subsiguiente, este va con leche y con una cucharada de azúcar, o esperar. Se palpa en el ambiente que falta algo,
que después de que acaba de pasar lo que acaba de pasar, la reunión de gabinete no puede empezar así nomás como otro viernes cualquiera. Por detrás del general emerge la figura de uno de esos asesores militares que pululan por casa de gobierno. Ascasubi ve que tiene un uniforme de capitán de navío, pero no conoce ni el apellido ni sus funciones. Bueno, eso le sucede con la mayoría, son un montón, de las tres fuerzas, como para andar sabiendo vida y obra de cada uno. El asunto es que este marino se asoma por detrás del general, pero desde lejos, dejando entre los dos un buen par de metros, como si no quisiese enturbiar con su propia presencia el aura que rodea al comandante, y dice: «Buenos días, caballeros. Este es un día memorable. El 2 de abril quedará en la historia de las grandes gestas de la patria. Propongo un aplauso para el hombre que acaba de escribir esta página gloriosa». Arranca a aplaudir. De inmediato todos los ministros y secretarios se ponen de pie y se unen al aplauso. El capitán que habló suelta un «viva la patria», rápidamente contestado por todos con un «viva». La cara del general se ilumina con una sonrisa amplia, blanca, refulgente. Alza una mano, no se sabe si en gesto de saludo, de aceptación o de timidez. Ascasubi está indeciso, no está seguro de si debe aplaudir o si el aplauso está reservado a la gente importante que rodea la mesa. Pero en una de esas ve que Juárez, tal vez atraído por el ruido, tiene otra vez medio cuerpo asomado por la puerta del servicio y aplaude con ganas. Ascasubi se decide, apoya la bandeja sobre la mesa y se suma al aplauso. Bueno, acá tienen otro escenario. La casa de gobierno, pero no desde el punto de vista de Galtieri, el presidente militar que ordena el desembarco en Malvinas el 2 de abril, sino desde la perspectiva de un mozo, de personal de servicio, este Ascasubi. Hay otros escenarios. Se mencionó ahí, de pasadita, después te enterás de quién es, ese capitán de navío que está ahí medio queriéndose hacer el maestro de ceremonias. Ese también va a ser importante. Y hay un par de escenarios más. Una tercera secretaria de Cancillería que se llama Alcira, una chica joven que trabaja en el cuerpo diplomático y está abocada, digamos, a toda la parte de negociaciones que se intentaron a lo largo de estos 3 meses turbulentos, enloquecidos y crecientemente descontrolados que fueron los de la Guerra de Malvinas. Y hay un escenario más que no se los leo porque sería irme demasiado, salvo que a lo mejor como despedida, como bonus de este vivo, les leo un capítulo que trate de ellos. ¿Quiénes son ellos? 5 tipos en un café. En el Café Asturias, supuestamente ubicado en la calle Reconquista, a la vuelta de la Plaza de Mayo, donde un asturiano, cuyo apellido es Alonso, recibe a estos parroquianos que siempre andan por ahí y a su manera me permiten a mí reconstruir como una suerte de la opinión pública y la evolución de esa opinión pública a lo largo de estos meses. Bueno, voy a ver algunas de sus preguntas. ¿Se publicará en España? ¿Cuándo? Sí, en España se publica en noviembre y se publican las 2 juntas. Supongo que si acabo de decir las 2 juntas, tal vez te llame la atención a vos de qué corcho estoy hablando cuando hablo de las 2 juntas. Espérame, pero ahora voy. Pero sí, en España es el más tardío de los lanzamientos, pero al mismo tiempo es el primero. En noviembre las 2 juntas, ahora te explico por qué. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribirla? Esto yo se los cuento muchas veces. Mi manera de escribir las novelas es muy ordenadita. Aburridísimamente ordenadita en este sentido. ¿Vieron que les dije que leo mucho? Sobre todo en esta tuve que leer un montón y me pasé a lo mejor 2 años leyendo material.
leyendo, sintetizando, tomando apuntes, ¿viste? Como cuando estudias en la facultad, cualquier estudio que hagas, que tomás apuntes, sintetizás, vas juntando cuadernos. Esto no está preparado. Pero miren, a pedido del respetable público. ¿Ven estos cuadernos llenos de cartelitos así? En este tipo de cuadernos yo preparo mis novelas. ¿Vieron que parecen cuadernos de apuntes? Las organizo, las diseño, las estructuro. Hay gente que escribe, se lanza. Dice, uy, se me ocurrió esta idea. Y empieza a escribir y hago el gesto como de, me pongo en la compu a escribir. Y funciona. A mí no me funciona. A mí me funciona laburar con planos. Me decir, bueno, voy a construir una casa. Bueno, primero voy a hacer los planos de la casa. Y después voy al terreno y construyo la casa. Me pasa un poco eso. Entonces, escribir después me llevó más o menos un año. Por eso te hablo de unos 3 años. Unos 2 años de muchas lecturas y un año de mucha escritura. ¿Ya está en las librerías? Sí, está desde ayer en las librerías. Muchas novelas tuyas hacen referencias a sucesos biográficos míos. En esta novela también, siempre. Te doy un ejemplo. Si está desde el principio del vivo, Marisa despierta a la familia a los gritos con la radio en la mano. Mi vieja me despertó así. Entró a la pieza que compartíamos con mi hermano y salió mi hermana de su pieza y mi mamá estaba con la radio en la mano y decía, recuperamos las Malvinas, tomamos las Malvinas. No entendía nada, ni ella ni nosotros. Mi papá ya había muerto para ese momento. Por eso era solo mi mamá. Siempre en la ficción torcés las cosas. No es una madre viuda con 3 hijos, no. Es una madre con su marido, 2 hijas y un hijo. O por ejemplo, en el segundo capítulo que les leí, el de Magalí, el de la hermana del conejo, novia del negro Antonio, duda de si ir a la escuela o ir a avisarles porque tiene miedo que le pongan media falta. Y después dice, no creo que me pongan media falta porque la escuela debe ser un caos. Mi escuela fue un caos esa mañana. Estamos hablando del año 82. Las grandes escuelas públicas no eran un caos. Todavía en plena dictadura. Al contrario, en lugares muy ordenados, muy supervisados, muy silenciosos. Ese día fue todo lo contrario. Y de hecho, el rector nos dio un discurso de encendidísimo patriotismo vinculado con lo que acaba de pasar. Pero les dije, cuando me preguntaron esto de España, uno me pregunta cuándo llega a Colombia. En junio. Esta llega en junio. Pero yo dije al que me preguntó, o a la que me preguntó, no sé, de España, las dos salen en noviembre, porque sucede lo siguiente, estimados compañeros de El Vivo de Instagram. Son 2 novelas. Espera, esta es una novela. Se llama Demasiado Lejos, acaba de salir, arranca acá y termina acá. Y es una novela y es eso, es suficiente en sí misma. Pero cuando empecé a escribir, esto que les decía de yo armo mi plan era que la novela incluía a todos estos personajes e incluía a esos soldados que iban a la guerra. Arrancaba a principios de abril, esto que les estuve leyendo, y termina a mediados de junio, cuando termina la Guerra de Malvinas. Ahora, yo en general voy escribiendo como en ronda. En ronda me refiero a, te escribo un personaje de la familia tal y después te escribo un capítulo de la familia tal, después un capítulo de estos otros, un capítulo del café, un capítulo del mozo, un capítulo de un capítulo de la familia tal, un capítulo... Voy escribiendo así. Claro, cuando yo llevaba escrito un 15% de la novela, los soldados se van a las Malvinas.
para el 10, 11, 13 de abril, casi todas las tropas que van a terminar en Malvinas, que terminan siendo más de 10.000 soldados en las propias islas, ya se han ido a las Malvinas. Y me pasaba lo siguiente, sentía que no tenía nada que ver una parte de la novela con la otra parte de la novela. O sea, se me fueron a Saturno los que fueron a Malvinas. Están en otro mundo, y realmente están en otro mundo. Están en un mundo desconocido, en una geografía desconocida, en un clima al que no están acostumbrados. Y les va a pasar algo para lo que ellos no están preparados, porque en el mes de abril del 82, ninguno de ellos tiene en la cabeza de que se viene una guerra. Y estuve como 2 semanas sin escribir, cosa que cuando yo ya estoy lanzado en la escritura, no me suele pasar. Hasta que dije, no es una novela, son 2. No puedo abarcar todo en una novela, porque hay una guerra para los que están en Buenos Aires, una guerra distante, fantasmagórica, llena de emociones muy raras como la euforia, el triunfalismo, el nacionalismo más exacerbado, la superficialidad. Y hay otra guerra, que es la guerra, que es la guerra en el Atlántico Sur. Por supuesto que para quienes tenían familia y amigos allá, aunque vivieran acá, sí estaban en esa guerra, aunque sea de manera parcial y confusa. Pero bueno, para la enorme mayoría de los de acá, la guerra era algo muy inasible. Esta novela trata de esa guerra que queda demasiado lejos. Por eso se llama Demasiado lejos. La otra no. La otra novela es lo de los que van. Les aclaro, y esto es para mí súper importante, no tenés que comprar las 2 novelas. No tenés que comprarte esta en marzo y la otra en noviembre. Ojalá te las quieras comprar. Pero son 2 novelas distintas. Quiero decir, no es que esta novela es una primera parte y después viene la segunda parte. No, son como un espejo. Espero que me entiendas. Esta es la novela de los que no fuimos a Malvinas. Y la otra es la novela de los que sí fueron a Malvinas. Probablemente si las lees las 2, dialogan entre ambas. Pero no estás obligado a leer las 2. En España salen las 2 juntas en noviembre. Por eso decía que en noviembre en España sale esta y sale ¿Qué quedará de nosotros?, que es la segunda. Y en noviembre en Argentina sale ¿Qué quedará de nosotros? O sea, no sé si es una buena o una mala noticia, pero en este 2025 de la Argentina no hay una novela nueva de Sacheri, sino que hay 2. Una en marzo y otra en noviembre, porque la editorial fue súper generosa en aguantarse que yo saque 2 novelas, porque no es que es tan simple, no es que, quiero publicar 5 libros en un año y a la editorial le viene bien, no es así. Puede ser una dificultad también tener demasiado material para los que trabajan con vos, digo. Y por suerte me bancaron el capricho y va a ser así. En la Feria del Libro voy a estar en el domingo 27 de abril. Yo digo esto y seguramente el domingo 27 de abril juega Independiente de local a las 7 de la tarde, porque siempre me pasa lo mismo. O sea, la Feria del Libro vos tenés que avisar y arreglarlo. La Feria del Libro es un mundo de autores, stands, visitas internacionales. O sea, es una agenda que está definida 3 meses antes. Por eso les puedo decir, 27 de abril, 19 horas, estoy en la Feria del Libro. La AFA, los partidos, te lo programa 5 minutos antes de que empiecen. Estoy seguro
estoy seguro, porque cuando llueve yo tengo un tenedor en la mano. No, ¿cómo es el dicho? Si llueve sopa, yo tengo un tenedor en la mano. Que me van a poner un partido del Rojo ese día. Pero bueno, aunque fuera así, yo voy a estar presente el 27 sin falta. Bueno, son -25. ¿Tienen ganas de que lea un último capítulo ya como despedida? ¿Qué dice la gente, Gaby? ¿Leemos o no leemos un último capítulo? Está Gaby detrás de cámara. Porque les recuerdo que Clarita huyó. En lugar de quedarse a ayudar a su papá con este vivo de Instagram, puesta en la opción de irse a la playa en el fin de semana largo, optó por irse a la playa en el fin de semana largo. Sí. Entonces, bueno, ya casi me siento un músico, de un bis. Vamos a hacer un bis. Y de paso, les introduzco un mundo más de los del libro. Nos va a quedar colgado el de Alcira, esta tercera secretaria, Alcira Planas, esta tercera secretaria de Cancillería, que es la que a mí me permite desembarcar en el costado diplomático, y nos va a quedar afuera el mundo de este capitán de navío que empieza a escalar posiciones dentro del mundo, del mundo militar, de la comunicación de la guerra, que se llama Molinero. Pero el otro mundo, el del café Asturias, vamos a introducirlo con esta lectura final. Si me acompañan, y agradecido desde ya a todos los que atuvieron por este vivo. Lo voy a dejar guardado el vivo como lo dejo siempre, pero acá se los dejo. De demasiado lejos, capítulo 9. ¿Cómo somos los seres humanos?, se dice Alonso mientras prepara los cafés con leche. Nos cuesta mucho sostener nuestras emociones durante demasiado tiempo en su máxima intensidad. Las buenas y las malas. Ni el dolor, ni el placer, ni la alegría resisten demasiado tiempo en la vidriera de nuestros rostros y nuestros cuerpos. Más temprano que tarde se repliegan. Siguen existiendo, eso Alonso no lo pone en duda, pero ya no a la vista de los demás, como si se dejasen derrotar por el pudor o por el cansancio. Esto es lo que acaba de pasar en su bar. Después de un rato de intercambiar comentarios maravillados, palmadas cómplices y risas estentóreas, sus parroquianos se han ido cada cual a su sitio. El único que insiste con seguir batiendo el parche con el desembarco es Alessandri. Los otros se han sentado en sus sitios de siempre, Cullen con su crucigrama y Weisman y Solano en una de las mesas del centro del local. Estos últimos, precisamente, cuchichean en voz baja y se quedan callados cuando Alonso se acerca a dejarles los cafés con leche que toman todas las mañanas. El español los compadece un poco. Ese esfuerzo que hacen, Solano sobre todo, para que no se les note que su relación va mucho más allá de compartir esa mesa de café antes y después del horario de sus oficinas. A Alonso le gustaría poder decirles que se relajen, que no es para tanto, que allí nadie va a hacerles un escándalo. Pero sabe que no puede garantizarles semejante cosa. Sí, claro que puede asegurarles, y será verdad, que a él, a Alonso, le tiene absolutamente sin cuidado lo que hagan de sus vidas. Pero no está seguro de qué pensarían los demás. Por no estarlo, piensa, ni siquiera está seguro de lo que diría la difunta Amparo acerca de esos dos. ¿Y usted qué dice, don Alonso? La pregunta de Alessandri lo saca de sus cavilaciones. ¿Qué digo de qué? De la recuperación de las Malvinas, hombre, ¿de qué va a ser? Que está muy bien, ¿qué voy a decir? Pero claro que está muy bien. Alessandri es de esas personas que siempre están seguras no solo de lo que ellas dicen, sino de lo que los demás están obligados a responder. Es como les pasa a ustedes con Gibraltar. No hay caso, che, si los ingleses se han dedicado a robar territorios por todos lados. Por todos lados. Alonso se pregunta si Alessandri tiene razón.
¿Habrá en España alguien dispuesto a reconquistar Gibraltar como acaban de hacer estos tipos con las Malvinas? ¿Piensan en eso los españoles? Alonso no lo sabe. Salió de Asturias hace 45 años, los mismos que lleva viviendo en Buenos Aires. No tiene la menor idea de lo que piensan los españoles acerca de Gibraltar o acerca de cualquier cosa. Ni tiene idea ni le interesa. ¿En qué año les robaron a ustedes Gibraltar? Alessandri parece decidido a profundizar en el asunto del Peñón, según parece. No tengo la menor idea, responde Alonso con sinceridad. Una palabra en particular le queda rebotando en el cerebro. Ustedes. ¿Quiénes entran dentro de la palabra ustedes cuando se habla de un país? Alonso duda. ¿Todos los que nacieron ahí? ¿Todos los que pelearon la guerra civil o solo los que la perdieron? ¿Todos los que pelearon la guerra civil o solo los que la ganaron? ¿Todos los que se quedaron después de la guerra a morirse de hambre o todos los que emigraron después de la guerra con la intención de dejar de morirse de hambre? Por suerte Alessandri es de los que se cansan rápido y profundizan poco. Se encara con Weizmann. Ahora lo importante es llenarles la canasta a los ingleses en la ONU. ¿Y qué sería llenarles la canasta, Alessandri? Que el mundo les ordene que se sienten a negociar como Dios manda. Esos hijos de su madre llevan años haciéndose los giles. Ahora no les va a quedar otra opción que entregar las islas por las buenas. Decían en la radio que por eso es tan importante que el desembarco fuera incruento, interviene Cushen. Momentito, lo corrige Alessandri, dedo índice en alto. Incruento para los ingleses, pero no para las tropas nuestras. Creo que murió un capitán y todo. ¿Lo hirieron o murió? Yo escuché que lo hirieron, interviene Solano. Yo escuché que murió, lo contradice Alessandri. Pero lo importante acá es que los ingleses no pueden reprocharnos nada. Nada de nada. No había que hacerles el menor daño y no se les hizo. ¿Qué es lo que pasa ahí afuera?, pregunta Cushen de repente señalando la ventana con su lapicera de hacer crucigramas. Todos miran en esa dirección. Por la vereda del bar y por la vereda opuesta y por el medio de la calle pasa gente hacia Plaza de Mayo. La mayoría oficinistas, la mayoría hombres. No me digas que se va a volver a armar quilombo. La voz de Solano suena de repente angustiada. No pasa nada, lo tranquiliza Weizmann. Fíjate lo tranquilos que van. Justo en ese momento pasa un grupo con una pancarta en la que se lee en grandes letras de imprenta «Viva la Marina». ¿Y ese cartel?, pregunta Weizmann poniéndose de pie y corriendo a mirar desde la ventana. «Está perfecto», dice Alessandri. «Fue nuestra infantería de marina la que encabezó el desembarco». Alonso piensa que hoy se respira un clima que no tiene nada que ver con el del otro día. Por cierto, nadie le ha preguntado qué pasó en el Asturias una vez que los policías de civil se llevaron detenido a Weizmann y obligaron a los demás a salir carpiendo del café. A Alonso lo tuvieron 2 horas sentado a una mesa, declarando lo mismo primero frente al policía que le había pegado a Weizmann, después frente a un comisario, después frente a un militar que nunca dijo ni su grado ni su nombre. Eran como las 10 de la noche cuando se fueron, después de servirse generosamente de beber y de comer, como si fueran los dueños. Le dijeron que ni se le ocurriera abrir hasta el lunes siguiente porque iban a estar vigilándolo. Alonso dijo que sí, pero decidió que no. Aceptó cerrar el miércoles y el jueves, pero ni loco estaba dispuesto a seguir perdiendo dinero por orden de esos energúmenos. Y quiso la suerte que hoy, apenas abrió, se desató el jolgorio con este asunto de las Malvinas. Hay que joderse. En la misma semana, este país puede pasar de la tragedia más rotunda a la felicidad más inconmensurable, sin que a nadie se le mueva un pelo. Ese es el otro mundo, el del bar. Lo último que les cuento de la novela, y me quedo con esto que razona Alonso al final del capítulo, este país que puede pasar de la tragedia, porque el 30 de marzo había habido una marcha opositora, la primera gran marcha opositora contra el gobierno organizada por la CGT, el 30 de marzo, y el 2 de abril la misma plaza se llena de gente que festeja la recuperación de las islas. La novela se divide en 3 partes, que se corresponden con abril del 82, mayo
del 82 y junio del 82. Y se llaman euforia, inquietud y desolación, acompañando lo que le va sucediendo a la sociedad argentina a lo largo de esos 3 meses. Uno nunca tiene un solo motivo para escribir un libro, siempre son un montón y hay un montón de motivos que ni siquiera los entienden. Pero siempre me llamó la atención, y vuelvo al principio, yo tenía 14 años, siempre me llamó la atención la ondulación de la opinión pública a lo largo de esos 3 meses, cómo fuimos cambiando de la euforia a la inquietud y de la inquietud y a la desolación, pasando por un rabioso y agresivo espíritu nacional que se tomó la guerra como, bueno, hay que ganar la guerra, o sea, con una enorme liviandad, con una enorme superficialidad. Y cuando la derrota cayó como un telón sobre nuestras cabezas, no fue mucha la gente que vi, los adultos de mi alrededor, no vi muchos adultos decir, uy, qué mal estuvimos, cómo nos dejamos ganar por un entusiasmo sin base, o no tomamos en cuenta lo que iban a sufrir nuestros soldados. Lo que hubo es silencio, un profundísimo silencio. Han pasado más de 40 años. Ese silencio no es igual, por suerte. Hay un montón de material vinculado con Malvinas, les digo lo mismo que les dije de entrada. No hay tanta ficción. Hay un par de películas, un par de buenas novelas y poco más sobre la guerra de Malvinas. La novela mía, como pasa siempre, no es una bajada de línea, no pretende decirle a nadie qué tiene que pensar sobre esa guerra, sino simplemente invitarte a pensar un poco, ni más ni menos. Bueno, la hora que se nos ha hecho, les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien. Seguramente estas semanas me verán en los medios. Hoy estuve en el almuerzo de Juanita Viale, salió una muy linda nota en Infobae, saldrán notas en Clarín, en La Nación, en la radio, estaré, bueno, espero que me tengan paciencia y no aburrirlos demasiado. Que tengan buen domingo y hasta cualquier oportunidad. Ahora lo que necesito es parar este vivo de Instagram tocando. No se preocupen, voy a irme del otro lado de la pantalla y lo voy a apagar. Chao.